Listo, Felipe, adelante. Breve. This call is now being recorded. Espere, me amarro el pelo bien. Para comenzar bien. Sí. Hágale que se despeina exponiendo. Hágale a ver. Ok, comencemos. Esto es, bueno, el graffiti. La palabra graffiti, sus orígenes, la palabra, no puedo explicar ahora. Ya como ya estoy muy, o sea, bueno, la palabra graffiti viene del griego grafit, que quiere decir escribir. El graffiti se remonta a los años 60 en Nueva York, influido por la música hip hop. Algunos de los exponentes más importantes del graffiti fueron Talty 183, o sea, son sus nombres, ¿cómo se llama? Sus apodos. Decía apodos, pero no sé. Fue Talty, Oli, entre otros. La historia del graffiti no podría seguirse sin ellos, sin estos exponentes. Y, oye, ¿no dice más? Y la imagen. ¿Por qué se ve así? La cagué. Se escucha tan asco. Listo, profe. Ahí sube poco. Listo, Pipe, continúa. Ya, profe. Estoy buscando las diapositivas que están más pendejo que eso. O sea, no entiendo. ¿Ya acabaste? Ya, profe, espera, debe que ya. Para las diapositivas. O sea, esa es toda la No, exposición. profe, son otras diapositivas, solo que no las he encontrado. Listo, ¿vas a exponer algo más? Ya, sí, profe, es que no he encontrado. Bueno, listo. Bueno, entonces, bueno, ahí va quedando. Ya encontré las diapositivas. Son las mismas, pero ya. ¿Ya? Listo, adelante. Bueno, ya. Se llama pintada grafito. Es bueno, a una modalidad de pintura libre. Felipe, ¿sigues ahí? Sí, aquí estoy. Obvio. Sí, aquí estoy, profe. ¿Las diapositivas qué pasó? ¿No hay más? Son todas, Bueno, listo. allá son todas. Son esta y esta. Pues nada, muchachos, entonces, nada. Entonces deja así y ahí va quedando la exposición. Ahí para que el profe la vaya verificando. ¿Listo? Listo, muchachos. Ahora sí, grupo de Héctor. Hola, Héctor, buenos días. Buenos días, profe. Qué pena no haber entrado, pero nos habían dicho una cosa y terminaron en otra, entonces, perdón. Señor. Perdón la hora de entrar, pero no, es que nos habían dicho que no había clase por Bit, pero después que ya habían Listo, Héctor. ingresado ya No te todos. preocupes. Si me habían dicho que les habían dado otra información, entonces no hay problema. Lo importante es que ya estés acá. Listo, Héctor. Entonces, tus compañeras me cuentan que son contigo, ¿verdad? En la exposición. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, adelante, cuando quieran. Ya compartimos, pero es que está cargando las diapositivas. Listo, Héctor.
Bueno, mientras Héctor comparte, ¿alguien más que tenga preparada exposición? Sí, profe, no, profe. Sí tengo, no tengo. Gabriela, buenos días. Buenos días, profe. Mi vida, ¿tú ya expusiste? Sí, señor. Listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, muchachos, bueno, realmente el motivo de la conexión fue para verificar las exposiciones. El profe Álvaro necesitaba la grabación de las personas que quedaban pendientes. Entonces, bueno, si nadie va a exponer, entonces nos quedamos con únicamente la exposición Ya, de profe, Felipe. espere que ya vamos a compartir. Profe, nosotros Tranquilo. se me fue el internet. Dime. Que nosotros, Héctor y nosotros, sino que se me acaba de ir el internet en el computador. Ajá. Ok, bueno, dale, no te preocupes. ¿Listo, Héctor? Ya, profe. Ya Listo, va vale. a presentar. Ahora sí. Listo. Listo, ahí ya se está viendo, sí, señor. Adelante, comienza. Sí, señora. Listo, entonces, buenos días. Nuestro tema de exposición es Historia de la Imprenta. Mis integrantes o con las que mi trabajo se formó son Diana Marcela López Telles, Jamie Franchelli Martínez Silva y el que les habla Héctor David Gobey Cárdenas. Vamos a empezar con la historia de la imprenta. La historia de la imprenta fue la transformación de la editorial que se produjo en diferentes lugares del mundo y diferentes épocas. Desde Héctor, las regálame un de segundito, las de porfa. Héctor. La cámara, Héctor, ¿la tienes habilitada? Profe, pero si la habilito no hay que no me dejas poner. ¿Por qué? ¿Conectividad? ¿O qué pasa ahí? Por lo que está Profe, compartiendo pantalla también. sí, No, pero igual la puedo seguir viendo, ¿no? pero igual se me va un poco el internet mientras es Entonces sí es conectividad. cuando se me comparte la pantalla se pone muy lento el computador y el internet casi no cargan las cosas, imagínense con la cámara prendida, profe. Ahí sí, Listo, Héctor. Bueno, listo, discúlpeme. dale, continúa. ¿Listo? Bueno, pues desde las civilizaciones egipcias, la griega y la romana, entre estas se crearon unas copias manuscritas entre que se crearon con cabrestante o cepillo hasta la calandria moderna, que han sido muchos los factores que se han influenciado favorablemente. Ahora vamos a seguir con inicios de la imprenta en Europa. Bueno, antes de Gutenberg, la escritura estaba en manos de y la
Se dedicaban a reproducir libros sagrados y de teología. Lo hacían a mano en un proceso en el que intervenían una inmensa cantidad de tiempo. De hecho, lo primero que imprimió Gutenberg fueron 150 Biblias, una serie de libros incunables, de los cuales actualmente se conservan apenas 42. Si bien Gutenberg acabó perdiendo la propiedad de su propia imprenta, por motivos económicos, le dio tiempo a crear los primeros tipos móviles que permitían reproducir páginas de manera idéntica. Era algo que llevaba mucho tiempo, ya que había que colocar los tipos para cada página. Con todo el tiempo que se ahorró fue enorme. El invento pasó a utilizarse en Italia y fue Hungría el segundo país europeo en adoptarla. Allí se empleaban con fines prácticamente estatales. A lo largo del siglo XV comienza a desarrollarse en otros países del centro de Europa, pero siempre se guardaba con un enorme celo y secreto, puesto que no dejaba de ser un arma que podía tener claros fines propagandísticos. Bueno, entonces, ¿cómo se inventó la imprenta? Esto le toca a mi compañera Marcela. No me toca quién inventó. No. ¿Cómo se inventó la imprenta? El gran mérito de Gutenberg consistió básicamente en perfeccionar las técnicas de impresora existentes, en estas fundiendo en metal cada una de las letras del alfabeto por separado, e ideó el sistema para ponerlas a continuación, unas entre otras, sujetándolas. Ahora la línea de tiempo. Bueno, pues a mí me tocó la línea de tiempo. También me guié de diferentes líneas de tiempo que encontré. Entonces sería así. En el año 105 después de Cristo se crea el primer papel hecho de pergamino y papiro y no servía para imprimirse. En el siglo II, año 200, los chinos empiezan a crear el arte de imprimir con base de dibujos e imágenes. En el año 593 en China se empieza a utilizar las tallas y el color para luego depositarlas en el papel. En el año 1438, John Gutenberg se asoció con Andreas Suddeutsche para financiar un proyecto de papel. En el año 1932, Samuel F. Morse inventaba el telégrafo eléctrico. En el año 1969 es el año en el que nació el Internet, creado por Robert Kahn. En el año 1971, Tomlinson logró enviar el primer correo electrónico en el mundo. En el año 1990, Berners-Lee usó un Next2 como el primer servidor web del mundo. En el 2007 se incorpora el sistema de posicionamiento global, el GPS, a los móviles. Y en el 2011 se dio la noticia del fallecimiento del empresario más innovador de la era digital, Steve Jobs. Gracias. Profe, faltó un tema que fue quién inventó la imprenta. Entonces eso le toca a Marcela. Bueno, existe una fecha clave, la cual es 1440, es el año en el que por fin se contribuye de manera oficial a la invención de la imprenta. Al alemán Johannes Gutenberg, el más conocido como padre de la imprenta. Después de una gran controversia por disputarse este título entre otros aspirantes, antes de revolucionar el mundo de la imprenta, Johann Gutenberg trabajó como herrero en el obispado de Maguncia, ya que conocía el arte de la función de
del metal más preciado, el oro. Precisamente estos conocimientos le fueron muy útiles para la fundición de tipos de móviles. Estando en Maguncia, se asoció con Joan Fuchs, el cual le concedió un préstamo para poder desarrollar su invento, fruto del cual en 1444 se publicó el Misal de Constanza, que fue considerado como el primer libro impreso con tipos móviles en Occidente. Listo, profe, eso sería todo. Muchas gracias. ¿Listo? No, muchachos, muy leído, no sean así. Las diapositivas muy bien realizadas, me gustaron mucho, los felicito. Tienen una excelente voz, leen muy bien, pero las presentaciones requieren un poquito más de apropiación, ustedes saben, no sean así. Uno No, por... profe, pero imagínese, nos, nos habían dicho que no íbamos a hacer, que no había clase de Meet y No, sí, 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 ahorita sí, por allá me entramos y dijeron, nos yo dicen no sé qué. expongan. Nos No, cogen pues cómo nos íbamos a preparar. no alistar nada así de la nada, pues como que tampoco. Nah, pero en la medida en la que ustedes van realizando la misma presentación, pues ustedes van entendiendo el tema y también se van apropiando de él. Profe, pero es que imagínese, hicimos las exposiciones hace 2 semanas. ¿Cómo En así? la primera, o sea, hicimos la presentación hace 2 semanas. Nos tocaba Listo. ese miércoles de esa semana. No pudimos, porque pues no alcanzó el tiempo. Después, la otra semana no tuvimos clase. Y ahorita, pues nos toca con usted, imagínese. Ah, ok, listo. Entonces ya era un tema viejito que no habíamos refrescado, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, hagamos una cosa. Yo quiero solamente una apreciación por cada uno chiquitica. Me están hablando del, para muchos, invento más importante de la historia, que fue la imprenta. Entonces, una opinión de cada uno de por qué ese invento fue tan influyente en su época. Ahí Marcela me acabó de decir del año 1400, siglo XV. En el siglo XV, parémonos en el siglo XV. ¿Por qué la imprenta fue tan importante en ese momento? ¿Cuál fue su impacto? Una opinión chiquitica de cada uno. Pues yo creo que ya que en estos siglos era muy, bueno, no difícil, sino complejo comunicarse entre los reinos y estas cosas, entonces la imprenta lo que hizo fue traer una nueva forma de comunicarse, como por ejemplo las cartas y esto, que fue mucha gran ayuda para la comunicación entre estos. Yo creo que aparte de la comunicación fue, digamos, esto hizo posible como más el ahorro del tiempo que gastaban estos escritores en esto, o sea, o sea, aumentar la producción, digamos, de esos textos y ahorrando el tiempo. Y ya. ¿Quién sigue? Yo creería que pues, lo que dice Marcela es verdad. En ese tiempo gastaban muchísimo tiempo en poner un solo papel para imprimir o para poner dibujos, como como decía, en el año 1900, no, en el año 593 empezaron las tallas y el color para luego depositarlas en el papel. Entonces, pues ahí haciendo todo a mano, pues ya no es lo mismo que ahorita, que ya es solo en una máquina o en el computador y después a una impresora y ya, ahí estuvo. Entonces, yo creo que en estos tiempos, como todo avanza, pues es más fácil que en los años anteriores. Ok, bueno, perfecto, muy bien. Eso era lo que quería escuchar. Sí, señores, efectivamente, pues estamos hablando del invento más importante de todos los tiempos, ¿no? La imprenta permitió precisamente esa transición del periodo medieval al renacentista, toda esa revolución en cuanto a la academia, la educación, el hecho de que las personas tuvieran una fuente de conocimiento gracias precisamente a la producción, como nos dice Diana, y gracias a la rapidez y efectividad en la cual se podía reproducir diferentes textos, diferente material. Entonces, bueno, me encanta que se hayan apropiado de esa parte y eso es algo que el profe Álvaro va a valorar bastante. Entonces, muy bien, los felicito.
Listo. ¿Alguien más para exponer el día de hoy? Bueno, creo que no. Bueno, entonces nos quedamos con esas dos exposiciones para el día de hoy. Sabemos y tenemos conocimiento de que ya se les había dado otra información, no se preocupen. Entonces, pues con el profe Álvaro lo que se va a hacer es sencillamente dar puntos adicionales a las personas que expusieron el día de hoy, pues sobre la misma calidad de la exposición, ¿no? Entonces, pues ya él, por ejemplo, determinará qué nota merita cada una de sus exposiciones, tanto la de Héctor y compañía como la de Felipe. Entonces, listo, muchachos, no sería más. Dios los bendiga y pues nos estamos viendo en una próxima ocasión. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, muchachos, a ustedes. Viciosos. Shaira, adelante, cuéntame. Profe, yo con mi compañera queremos exponer pues para salir de una vez, pues. Dime, Shaira. Que con mi compañera queremos exponer de una vez. Ah, bueno, ya que me dieron buena gente a decir que quieren exponer, bueno, expongan. No, es que ella no estaba lista. Claro que sí, adelante. Ya presento las diapositivas. Listo, chicos, entonces no nos vamos, nos quedamos a la exposición de Shaira. ¿Ya se ve, profe? Sí, señora. Listo. Y ya prendo la cámara también. Bueno, buenos días. El tema que nos correspondió fue la silografía. Lo presentó con mi compañera Maritza Garzón. Primero que todo, ¿qué es la silografía? La silografía es una técnica por medio de la cual en una pieza de madera imprime el diseño deseado para luego por medio de una gubia tallar dicha imagen de forma manual, dejando en relieve el dibujo al cual posteriormente se colocará tinta de manera que ésta sobresalga de la pieza. La silografía es considerada como una de las formas más originales de representar símbolos, situaciones cotidianas o diferentes tipos de imágenes. Sigue mi compañera diciendo que ¿En qué consiste la silografía? La silografía es una técnica del campo de las bellas artes que consiste en grabar sobre trozo de madera. Es un tipo de impresión basado en el tallado de diferentes tipos de imágenes e incluso textos sobre la madera. El dibujo, que ya ha sido previamente elaborado, es traspasado a la pieza y posteriormente se procede por medio de una gubia a tallarlo de forma detenida y muy cuidadosamente para luego colocar la tinta en la superficie que ya ha sido previamente trabajada. Cuando este proceso culmina, el dibujo es sometido a presión, ya sea con una pieza de tela o con un trozo de papel, agregando soportes para que de esta manera quede bien impreso el grabado. Siguiente. Bueno, yo les voy a decir las características principales de la silografía. La primera es que en la silografía la imagen que se obtiene al final siempre estará invertida con respecto a su originalidad. Esto se debe a que se obtiene un efecto de espejo. La segunda es que logra imágenes basadas en líneas negras en un fondo blanco o viceversa.
Los dibujos que se colocan sobre la pieza de madera deben de ser primeramente tallados a mano. Por lo general, se recomienda el uso de madera que tenga una consistencia dura. Existen dos tipos de xilografías: al hilo y a testa. El artista debe rebajar las partes de madera. Que no serán impresas para que esta madera únicamente quede en las líneas que se utilizan por lo general el dibujo. Y por último, el proceso de colocar la tinta debe para lograr un adecuado tono de color. Listo. La historia. La historia de la xilografía, de acuerdo con los historiadores, la xilografía nació en China hace cientos de años. Sin embargo, otros estudios apuntan también sus orígenes en Egipto, principalmente durante los años eh, 4 a inicios del siglo III. La técnica logró llegar a Europa. De hecho, este continente fue el primero en realizar trabajos siguiendo esta técnica. Se cree que la xilografía tuvo un papel muy importante en el proceso de impresión durante estos años y de hecho fue el modelo que se siguió para la creación de la imprenta. Después de un periodo de decadencia a inicios del siglo XX, la xilografía resurgió entre las cenizas gracias al expresionismo, movimiento opuesto al impresionismo. Sí, a mi compañera con los tipos. Listo. Por último, les expongo los tipos de xilografía. Existen dos tipos de técnicas que pueden ser utilizadas para realizar una xilografía. Estas son la xilografía al hilo. Esta técnica es también conocida popularmente con el nombre de xilografía a fibra. Su principal característica es que la madera debe ser cortada de forma longitudinal al tronco y las vetas de la madera se encuentran en una posición paralela con respecto a la tabla. Y la segundo tipo de xilografía es a testa, que es conocida por medio de xilografía a fibra, y en ella la madera se corta de manera transversal, provocando que las vetas de la madera sean perpendiculares con respecto a la superficie de la pieza. Muchas gracias por su atención. Gracias. Listo, chicas, ¿algo más por agregar a la exposición? No, señor, eso era todo. Listo, bueno, muy bien. Bueno, una situación muy parecida a la del grupo anterior, pero bueno, ya me explicaron que era que no tenían de pronto el tema fresco, ¿verdad? Entonces, bueno, entendiendo esa parte, quisiera también una opinión personal de cada una de ustedes. ¿Ante cuál creen que fue el impacto de la xilografía en cada una de las culturas en las que estuvo presente? Me contaban que nació y que estuvo presente en China y en Egipto hace cientos de años. ¿Cuál creen ustedes que fue la importancia de la xilografía en estos lugares y en esos tiempos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Listo?
Comienza, Shaira. Y Eh, después Lili. ¿Cómo así, profe? No entendí muy bien. Listo, mi vida. Nuevamente, me contaban entonces que comenzó en China y en Egipto hace cientos de años. ¿Cuál fue el impacto, cuál fue la importancia que tuvo la silografía en estos lugares hace tanto tiempo? ¿Qué opinan ustedes? Pues, yo opino que tuvo una gran importancia, pues ya que resurgió las cenizas gracias al expresionismo y pues de ahí nacieron varios tipos de silografía, que es la de esta y a hilo. Ok, ¿por qué crees que fue importante la silografía? ¿Para qué pudo ser importante en esos tiempos? Mm, Listo, Nelly, adelante. Y ya le damos la palabra a Shaira. ¿Listo, Nelly? Pues apoyando a mi compañera diría que porque fue importante en esos tiempos, porque básicamente fue un movimiento y por decirlo así, para ser más fácil la impresión, por decirlo así, sobre un pedazo de tela o madera. Ok, perfecto, listo, bien, prueba la cosa. ¿Y para qué les ayuda a los egipcios y a los chinos en ese tiempo tener la posibilidad de imprimir en madera? ¿Para qué creen ustedes que les servía eso? ¿Que les facilitaba? ¿Porque podía ser más fácil? profe, pues porque fue como un modelo que siguió la creación de la imprenta. ¿Por qué, Shaira? Porque fue un modelo que siguió para la creación de la imprenta. Ok, perfecto, bueno, listo, muy bien. En ese momento no había imprenta, había solamente silografía. Entonces, ¿para qué la utilizaban? ¿Para qué utilizaban el hecho de poder grabar sobre la madera? ¿Qué utilidad le podían dar a eso en ese entonces? Pues, profe, sería básicamente imprimir, ¿no? O sea, pues de ahí siguió la imprenta, que eso ya fue ¿Sí? más fácil que la silografía. Pero por lo así era como imprimir sobre la tela o la madera, ¿no? Bueno, perfecto, bueno, muy bien. Listo, chicas, muy bien, efectivamente. Tenía una gran utilidad, puesto que podían hacer diferentes cosas prácticas, ¿verdad? Realizar jeroglíficos, llevar cuentas, ¿verdad? Establecer valores numéricos sobre una tabla para poder de alguna forma realizar los primeros tipos de escritura. Entonces, seguramente fue algo muy importante su tiempo. Listo, muchachos, entonces, ya saben, para próximas exposiciones, apropiación del tema. A veces nos tenemos que salir un poquito del texto, coger solamente lo necesario y pues utilizarlo para decir nosotros qué opinamos y qué pensamos, ¿no? Para que nos vaya mucho mejor en las exposiciones. Listo, Shaira, Nelly, muchísimas gracias. Muy bonitas las diapositivas. Listo, Muchas gracias, chicas. profe. Bueno, ustedes, listo. Entonces, Gracias, aquí ya profe. queda la exposición también en la grabación para que el profe la verifique y les coloque su respectiva nota. Listo, ahora sí, Dios los bendiga y pueden continuar con su descanso. Bueno, muchachos. Bye, bye.